Para tratar de entender este fenómeno del narcotráfico en nuestro continente, e incluso la forma en la que se distribuye a nivel mundial, estuvimos ya en la parte del sur, Colombia, por ejemplo, donde pudimos constatar que sigue siendo uno de los principales productores, por lo menos de la hoja de coca y los derivados de la cocaína. México, sin duda, el país responsable del trasiego de toda la droga hacia la Unión Americana. Sí, los Estados Unidos sigue siendo el consumidor número 1 a nivel mundial. Ahora estamos en Centroamérica. ¿Qué papel juegan estos 7 países que conforman la zona del centro? De esto le voy a platicar en Narcoimpacto. Si está listo, comenzamos. En esta ocasión nos trasladamos a Guatemala y lo saludo desde la ciudad de Antigua, en donde prácticamente en un solo día podemos tener todos los climas que se pueda imaginar. Guatemala juega un papel muy importante, sobre todo por la zona de sus costas, por el Pacífico y por el Atlántico, pero los otros 6 países también juegan un papel fundamental en el momento de la recepción y traslado de la droga. Desde Panamá, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Belice y Costa Rica, así como otros países de la zona del Caribe, han servido por décadas para el trasiego de drogas y almacenamiento, sobre todo al norte del continente, y también para el lavado de dinero de las ganancias que deja esta actividad. Centroamérica es como un jamón de un sándwich. Hacia el sur tienes países altamente productivos de droga, particularmente cocaína, y hacia el norte tienes países altamente consumidores, particularmente Estados Unidos. Al estar en esa región geoestratégica, es inevitable que los narcos, que el crimen organizado y los que hacen transacciones ilícitas no dejen de ver a la región centroamericana como altamente atractiva. Hay unos mapas de la DEA a los que cuando yo era ministro tuve acceso, y hay una georreferencia sobre las trazas de aeronaves y movimientos acuáticos. Y prácticamente el crimen organizado abraza a la región centroamericana con todas sus actividades. Según estudios de la Organización de las Naciones Unidas y del Banco Mundial, emitidos en el año 2017, la tasa de homicidios en Guatemala y El Salvador, así como Honduras, fueron alarmantes. Las amenazas eran el flujo de cocaína, los grupos empoderados para el desarrollo de estas actividades y la violencia que desataron. El punto cumbre en la historia del tráfico de cocaína proveniente desde Sudamérica a los Estados Unidos fue en los años 80. Yo creo que Centroamérica es clave, siempre ha sido clave en el tema del narcotráfico. Si recordamos y nos vamos hasta los primeros sucesos importantes de narcotráfico en México, que fue el caso Camarena en 1985, ahí está toda la trama del Irán-Contras. El Irán-Contras, para quien no lo recuerda, fue aquel mecanismo ante la revolución en Irán y también la revolución nicaragüense que se dan al mismo tiempo en 1979, un mecanismo que utiliza la CIA para venderle cosas a Irán, que le paga con ese dinero, se ponen en contacto con narcotraficantes mexicanos, hay toda una operación de tráfico de cocaína que llega a Honduras, de Honduras viene a México y desde México se mandan las armas a la contra nicaragüense que operaba precisamente desde Honduras. En esa época los cárteles colombianos dominaban el flujo de mercancía en todo el territorio centroamericano y en las islas del Caribe. Tras las diversas operaciones de agentes de Estados Unidos en Colombia, las estructuras de sus organizaciones delictivas fueron debilitadas y quienes aprovecharon esa oportunidad en la crisis fueron los cárteles mexicanos que asumieron el control en la zona. A mediados de los años 80, alrededor del 75% de la cocaína interceptada entre Sudamérica y los Estados Unidos fue incautada en la región del Caribe y muy poca en Centroamérica. En 2020 sucedió lo contrario. Alrededor del 80% fue incautada en países de Centroamérica y menos del 10% en el Caribe.
Las grandes porciones de mar que abarcan los países centroamericanos han puesto en las embarcaciones marítimas el ojo de las autoridades, también desde la primera detección en 1993. La incautación de estos navíos con droga alcanzaron su máximo histórico entre 2007 y 2009, año en que descendió el trasiego por esta vía. De los 7 países que conforman Centroamérica, probablemente Belice es el que no ha figurado mucho en esta radiografía del narco. Sin embargo, su papel ha sido fundamental, sobre todo con la recepción de cargamentos de cocaína que posteriormente son enviados vía aérea y marítima al estado mexicano de Quintana Roo. Los vuelos para traficar enervantes a países de América Central y del Caribe se realizan con aeronaves ligeras, como la Cessna y la Baycraft Duck, aunque también se han detectado aeronaves de mayor tamaño para trayectos cortos. Con un avión pequeño se realizan varias conexiones entre áreas remotas en Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala. Por la geografía colombiana y panameña, se vuelve una zona de difícil acceso vía terrestre para conectar ambos países. Pasar por la región del Darién, una extensión de jungla casi infranqueable entre el país vecino y Panamá. Actualmente las rutas más importantes detectadas son 3 para el trasiego de cocaína hacia el norte. Botes pesqueros del Pacífico y otras naves marítimas que incluyen semisumergibles, especialmente destinados a Guatemala, suministrando cocaína al cártel de Sinaloa. Embarcaciones rápidas en el Atlántico, que conlleva algunos semisumergibles, especialmente destinados a Honduras, para suministrar al cártel del Pacífico y a los Zetas. Aeronaves que salen del área fronteriza de la República de Venezuela, especialmente con destino a Honduras, para el suministro del cártel del Pacífico y al cártel de los Zetas. En Panamá el tránsito es la principal actividad. También transitan por aguas panameñas grandes cargamentos, pero parecen haber disminuido desde Venezuela y Ecuador. Hay sin duda una cultura del crimen, sin duda hay una política social, incluso del crimen para poder y un abuso del crimen, pero me parece que hay culpables muy concretos. Los primeros son los propios criminales, las organizaciones criminales. Es imposible tener ese tipo de estructuras criminales sin complicidades gubernamentales. No solamente, y en América Central es clarísimo, no solamente estoy pensando en áreas de seguridad o militares, sino también en comandos. No sé cuántos presidentes van encausados. Siguiente país en el viaje hacia el norte es Costa Rica. El número de envíos directos a Costa Rica ha aumentado notablemente en las últimas 2 décadas. Incautó en promedio 20 toneladas de cocaína anuales. En comparación con las 5 toneladas incautadas entre el 2000 y 2005, Costa Rica sirve de puente. La droga que llega a tierra es reenviada por tierra, mar y aire. Para 2022, la droga asegurada ya alcanzaba las 20.000 libras. En Nicaragua las autoridades incautaron impresionantes cantidades de cocaína, la mayoría de las cuales se realizan a lo largo de las costas. Zonas que están subdesarrolladas, especialmente la región autónoma del Atlántico Sur RAS y la región autónoma del Atlántico Norte. El país es un punto de reabastecimiento y los traficantes nicaragüenses rara vez son encontrados fuera de su país de origen. Mientras las autoridades de El Salvador manifiestan que por su país transita muy poca cocaína debido a la carencia de una costa atlántica, ya que presenta muy pocas ventajas sobre los países más al norte, El Salvador es el país con mayor densidad de población en la región, lo que reduce oportunidades de utilizar pistas de aterrizaje clandestinas y zonas remotas de desembarco marítimo. Sin embargo, este país de Centroamérica es un gran proveedor de sicarios. Honduras es hoy en día el punto de entrada más popular para la cocaína con dirección norte hacia Guatemala. Se ubica como un país de tránsito. Incluso
durante las guerras civiles en los años 70 y 80, cuando representó un medio relativamente seguro de llevar cocaína a México, los flujos de la droga directos a Honduras crecieron de forma significativa después de 2006 y aumentaron enormemente después del golpe de Estado en 2009. Guatemala ha estado claramente dividido entre las rutas de suministro del cártel de Sinaloa, que permanecen cerca de la costa del Pacífico y salen del país principalmente desde San Marcos, y aquellas que suministran a los otros grupos, los cuales rodean el norte del país y lo abandonan por Petén. Hace 10 años tenías a Guatemala como una bodega fuerte del narcotráfico. Hoy tienes a Guatemala, además de ser una gran bodega fuerte del narcotráfico, tienes a Guatemala con estructuras criminales internacionales con una alta vinculación con sus pares mexicanos y con sus pares sudamericanos. Hay estructuras del narcotráfico internacional que conviven en Guatemala y que tienen cierto trato de tolerancia para el trasiego de las drogas, que es algo que no sucede en México, ¿no? Entonces el escenario es complicado, es complejo. Finalmente, Belice ha sido durante mucho tiempo una ruta secundaria de la cocaína y ha disminuido su popularidad desde 2006. El país ha participado en algunas incautaciones importantes, pero la mayoría de los años estas se limitan a decenas de libras, mientras que el país es altamente vulnerable a los grupos traficantes con acceso a recursos económicos. Nicaragua actualmente está viviendo una de sus peores crisis económicas y también en materia de seguridad. Muchos aseguran que es parte todavía del rezago de 4 décadas de guerrilla y sobre todo de luchas entre narcotraficantes. Para entender parte de la historia de Nicaragua, hay que recordar los sucesos importantes que vivió la nación durante el siglo XX. Derivado a las intervenciones militares de Estados Unidos para imponer su conveniencia política, muchos líderes surgieron contra los extranjeros. Entre ellos destacó el general campesino Augusto Sandino, asesinado en 1934, mientras Estados Unidos apoyaba la formación de diversas dictaduras militares de miembros de la familia Somoza. Fue hasta 1979 cuando estalló la Revolución Popular Sandinista, que derrocó la dictadura e instauró una democracia de izquierda. El sandinismo parecía un movimiento muy amplio, de oposición progresista, pero muy amplio, pero poco a poco se fue deteriorando, fuimos conociendo los ajustes de cuentas internos, los ajustes de cuentas internos muy violentos, asesinatos dentro del propio sandinismo y después de las organizaciones también del FMLN salvadoreño, relacionados con el sandinismo. En plena Guerra Fría, en la Unión Americana, no vieron el nuevo gobierno con buenos ojos y financiaron todo tipo de iniciativas de contrarrevolución, que incluyó el bloqueo económico y el envío de tropas especiales anticomunistas, los contras, lo que se convirtió en una guerra civil. Nicaragua es un país pequeño, se ha ido un porcentaje altísimo de su población, algunos dicen que 1/3 de la población. Daniel Ortega no tiene ningún problema en expulsar a amigos, enemigos, aliados, a la Iglesia, a la Cruz Roja, a quien tenga que expulsar para quedarse con un poder absoluto y completo en el país. A partir de la entrada del siglo XXI, Nicaragua, debido a la creciente impopularidad del gobierno izquierdista de Daniel Ortega, representante del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que gobierna desde 2006, iniciaron una serie de protestas civiles que fueron reprimidas por el Estado. La brutalidad y violencia utilizada contra los inconformes en su momento dejaron más de 300 muertes y 3.000 heridos.
En el Informe Mundial de las Drogas 2022 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se mostró un crecimiento continuo de la producción y el tráfico de sustancias. La producción de cocaína alcanzó un máximo histórico en 2020, con un crecimiento del 11% respecto a 2019. Las incautaciones de cocaína también aumentaron, a pesar de la pandemia de COVID-19. Casi el 90% de la coca incautada a nivel mundial en 2021 fue traficada en contenedores o por mar. Mucha de esta droga en algún momento fue almacenada en Nicaragua. Según la misma Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en los últimos años Nicaragua ha reportado menos incautaciones de cocaína anualmente que sus vecinos centroamericanos. En las costas nicaragüenses fue principalmente donde empezaron a operar los llamados tumbadores, criminales que se dedicaban exclusivamente a robar los cargamentos de droga que llegaban hasta este país de América Central, sobre todo los provenientes de Colombia. Los puertos, y me dicen también que los vuelos de corta duración, también hay muchos lugares, muchos puntos donde terminan aterrizando en Nicaragua para poder dirigirse hacia otros lugares por temas de intercepción aérea y demás. Y como no hay ningún tipo de relación con Estados Unidos en el ámbito de seguridad, eso se hace tanto en términos marítimos como aéreos, una presa muy codiciada y muy fácil de utilizar. No hay los más mínimos controles. Los Tarzanes son una de las organizaciones de traficantes vinculados a la familia Reyes Aragón, que encabeza Agustín Reyes. Se dedican principalmente al transporte de drogas y precursores químicos para la producción de metanfetaminas. Además, trafican armas y otros bienes de contrabando. Fue a partir de los 90 que tuvieron crecimiento, apoyados de los colombianos, para llevar droga a Panamá. La ruta preferida era el Gran Lago, Nicaragua, y ya cercanos a México su producto era adquirido por integrantes del Cártel del Golfo. Agustín Reyes fue detenido en el 2014. Se le considera un acérrimo rival del excomandante sandinista Eden Pastora. Esto no ha evitado que la organización criminal se involucre cada vez más en el trasiego internacional de drogas. Los Reñasco son un clan familiar dedicado al traslado de cocaína a lo largo y ancho de la costa caribeña, ligados a grupos internacionales de delincuencia organizada. Ellos se dieron a conocer en 2004 con el asesinato de 4 elementos de la policía. Miguel Ángel Reñasco Padilla es el líder del grupo y estuvo preso en 2013 por el múltiple homicidio de los uniformados. Parte de la historia del narcotráfico en Nicaragua la escribió Pablo Escobar Gaviria. Era el año de 1984 cuando el capo decidió esconderse en Centroamérica bajo la protección del líder sandinista Daniel Ortega y previamente en Panamá. Había ocurrido apenas el crimen contra el ministro de Justicia de Colombia, Rodrigo Lara Bonilla, ordenado por el capo del Cártel de Medellín. Según testimonios, los sandinistas pidieron $50 millones para brindar protección a Pablo Escobar y su familia, mientras que la Unión Americana financiaba por medio de la CIA a los guerrilleros nicaragüenses con las ganancias de venta de cocaína en barrios de California. O sea, Nicaragua ha tenido que enfrentarse directamente con las tropas yanquis. No porque querramos guerra con ellos, sino porque ellos han querido adueñarse de Nicaragua. Hoy Nicaragua ha permitido el ingreso de dinero proveniente del narcotráfico. Probablemente su presidente, Daniel Ortega, ha logrado controlar, a través de la negociación, que su país está en medio de una disputa violenta. Estos señalamientos han llegado incluso desde el Parlamento Europeo, en donde han señalado que se vive un narcoestado. Algunos analistas han tratado de, no de justificar, pero sí tratar de explicar lo que está sucediendo hoy en Nicaragua, sobre todo con su dictador Daniel Ortega. ¿Por qué le está dando asilo a algunos narcotraficantes y terroristas? La pregunta es muy sencilla de responder, porque son los únicos que en este momento tienen la certeza y la confianza para invertir en este país de Centroamérica.
José Daniel Ortega Saavedra, actual presidente de Nicaragua, nació en el poblado de La Libertad, un 11 de noviembre de 1946. Exguerrillero y político, ocupa el cargo de mandatario federal desde el 10 de enero de 2007, es decir, 16 años ininterrumpidos en el poder. El 10 de enero de 2022, en la toma de protesta por quinta ocasión como mandatario de Nicaragua, fueron evidentes las protestas de sus adversarios, que lo señalaron que para llegar ahí apresara a opositores reales, anulara partidos y colocar a sus militantes a contar los votos, al estilo de la dictadura que él dice alguna vez combatió. Que es algo similar a lo que ha ocurrido con una parte del ejército venezolano, del gobierno venezolano, con el cártel de los soles, que lo que ocurre ahí de crimen organizado o de otro tipo de actividades está directamente también controlado. Pero el crimen y la complicidad quedaron a un lado al llegar al poder y ahora se le señala de proteger. La polémica se desató cuando le brindó cobijo al expresidente de Honduras, señalado como narcotraficante, Juan Orlando Hernández, quien fue recibido con honores en tierras nicaragüenses, pero a él lo consolaba que un presidente de la región estuviera ahí. Sobre todo los señalamientos en contra del actual dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, es porque él mismo ha promovido, ofrecido este país para que muchos delincuentes, incluidos terroristas y narcotraficantes, lleguen a invertir. Sí, se trata de un negocio. Él les brinda protección, sobre todo política, a cambio de que inviertan el dinero ilegal, producto de las drogas. Para la periodista, analista en temas de política internacional, Jessica Gramajo, la estrategia del presidente Daniel Ortega tiene una explicación. Al no recibir el apoyo de empresarios, estar peleado con medios de comunicación y la iglesia, el giro para buscar capitales no necesariamente fue con gente honesta. Entonces sos socialista, entonces sos comunista, entonces estás haciendo malas cosas y te aíslan como están aislando a Ortega. Y es cierto, yo no lo estoy defendiendo ni a Maduro ni a nadie más, pero ¿qué haces si te están aislando, si nadie está invirtiendo? Pues lo mismo que están haciendo todos estos, ¿verdad? O sea, ellos mismos están provocando que la criminalidad se incremente. El presidente ha presumido la cercanía con Luciano Mauricio Gelli, un personaje relacionado a la mafia italiana, la Cosa Nostra, que hasta ha nombrado diplomático, pero la lista es larga. En abril del 2018 se convocó a protestar en contra de las políticas del gobierno de Daniel Ortega, en la que participaron miles de nicaragüenses, inconformes con la situación, la ruptura de Ortega con empresarios aliados y la decadencia de un autoritario que usó la fuerza policial para reprimir los actos. Nicaragua es visto como un escenario de la guerra de Daniel Ortega contra la libertad de prensa y la libertad de expresión. La embestida inició en 2007, meses después que regresó al poder, y desde 2018 se ha recrudecido en una escalada de ataques para intentar silenciar a los periodistas, medios de comunicación y a la sociedad civil, que denuncian las constantes violaciones del régimen contra los derechos humanos. Una segunda etapa de esta guerra contra el periodismo independiente inició en 2018, cuando los periodistas y medios documentaron y difundieron la masacre orteguista contra el estallido social de ese año y las graves violaciones de derechos humanos, que dejaron más de 300 asesinados, 1.600 detenciones arbitrarias y más de 900 presos políticos, miles de heridos, decenas de desaparecidos y 100.000 exiliados. Solamente en 2018 fueron cancelados, asaltados y confiscados 12 medios de comunicación. El Nicaragua de hoy, por eso es uno de los lugares favoritos de muchos narcotraficantes para esconderse, instalar centros de operaciones e invertir su dinero ilegal de acuerdo con la DEA.
por lo menos en los últimos 20 años en la zona de Honduras han surgido muchos grupos de narcotraficantes que han operado de manera local. La mayoría de estos, curiosamente, se trata de pescadores. Y es que es precisamente en Honduras en donde surgen muchas de las rutas marítimas hacia los Estados Unidos con cargamentos importantes de droga. Honduras tiene una ruta privilegiada dentro de Centroamérica para el trasiego de drogas, que provienen de Sudamérica. La cercanía con México, además de Estados Unidos y paso obligado al norte con accesos al mar, lo hacen uno de los mejores puentes al momento del tráfico de estupefacientes. Centroamérica es punto clave para muchos de los carteles, por ejemplo, de Sudamérica. Simplemente los carteles de Colombia que utilizan a muchos países en Centroamérica como trampolín para cargamentos, por ejemplo, de cocaína que van a importar a los Estados Unidos. La Guardia Costera de los Estados Unidos ha intensificado su vigilancia para evitar que millones de dosis entren a su país vía marítima. Pero esto no detuvo a los narcos, hoy han cambiado sus rutas y su forma de operar desde Honduras. En 2022 se detectaron más de 100 vuelos clandestinos que ingresaron a Honduras con narcóticos. El 80% de la droga asegurada sería enviada por mar hasta territorio estadounidense. En el 2022, las autoridades aseguraron por aire, mar y tierra 15.432 libras solo de cocaína, lista para enviar al país del norte. El 50% de la coca que se vende al menudeo en la Unión Americana y que proviene de Sudamérica pasó por Honduras, de acuerdo con el informe de la Oficina contra las Drogas y el Delito de la Organización de las Naciones Unidas. En realidad, el tráfico, digamos, de alto volumen, tanto en el Caribe como en el Pacífico, no necesita de muchos asesinos. Lo que necesita es aviones, necesita corrupción, como todo el narcotráfico está basado en la corrupción. Centroamérica tiene, en las últimas 2 décadas, los países más violentos del mundo. Han estado siempre en Centroamérica, El Salvador, Honduras. Ha habido una caída significativa en esos países, en Guatemala también, pero bueno, Centroamérica es uno de los lugares más violentos del mundo. Las rutas marítimas hondureñas han sido tan efectivas para los criminales que se estima que el 30% de las drogas se introducen por aire en la zona y el 70% restante por mar, donde la intercepción por parte de autoridades es mínima. De casi 1,000 lanchas con droga que se calculan ingresan a territorio hondureño en un año, ya sea por el Atlántico o el Pacífico, 300 llegaron a las costas y solo 6 fueron capturadas, sin contar la flota de sumergibles en los que se ha descubierto que han invertido los cárteles para introducir las mercancías al norte del continente. Y por supuesto, al ser tan efectivas estas rutas, la sangre se ha derramado en Honduras. Desde diciembre del 2022 vive en un estado de excepción parcial. Juan Orlando Hernández dejó un cáncer que ha afectado a todo el país y entonces por eso tenemos los problemas en Honduras. Ahora existen estas pandillas del barrio 18. Aparte de eso, el MS-13, Mara Salvatrucha. Además, que es en Honduras en donde salían muchos de los cargamentos vía marítima, este país fue un gran proveedor de distribuidores y de asesinos, principalmente algunos criminales que salieron de la estructura de la Mara Salvatrucha. Desde 1980, con la llegada de los primeros miembros de la Mara Salvatrucha, el sicariato en este país centroamericano tuvo un auge que se extendió por toda la nación. Niños de entre 12 y 14 años formaban parte de esos grupos de asesinos. Estamos de cuartel con los perros, ya sabes, todos los hermanitos aquí, ¿sabes?
¿sabes? El Baletoa, ¿sabes? Todo con escuela, ¿sabes? Mi perro. Es así como Honduras, uno de los 7 países de Centroamérica, se ha convertido en una tierra de disputa para bandas locales e internacionales relacionados en el negocio del narcotráfico. La situación geográfica de Honduras ha provocado que sea un país de recepción, sobre todo cuando viene de la zona de Sudamérica, Colombia, Venezuela, Perú, incluso recientemente Ecuador. Aquí han surgido muchas organizaciones dedicadas principalmente al transporte. Una de estas es conocida como Los Cachiros. La historia de los cachiros en Honduras es fundamental para entender el trasiego de drogas y la complicidad de autoridades de primer nivel político del país centroamericano. Este grupo delictivo operó a lo largo de la frontera entre Olancho y Colón. Javier Heriberto Rivera Maradiaga, alias Javier Cachiro, y su hermano Davis Lionel son los líderes del grupo. A finales de los 90 y principios del nuevo siglo, se unieron a la figura más importante de Lampa en la zona, Jorge Aníbal Echeverría Ramos, alias El Coque. El Coque ya tenía una posición relevante económicamente. Además, que se sabía mover en el plano político donde era bien visto, tanto que se relacionó sentimentalmente con Margarita, hija del congresista Ramón Lobo. Años más tarde, sería capturado y deportado a Honduras, donde fue encarcelado y asesinado 3 días después. Con la muerte del Coque, los cachiros quedaron a cargo y Javier dirigiría las operaciones. Comenzaron a manejar envíos regulares de cocaína desde la región de Gracias a Dios hasta el occidente de Honduras o Guatemala, donde entregaban la mercancía a compradores mexicanos o a sus contrapartes guatemaltecas. En los siguientes años se vivieron tiempos de inestabilidad política con las autoridades provisionales. Los narcotraficantes aprovecharon esa gran puerta de oportunidad para el flujo de mercancías. Honduras quedó como un puente estratégico para los grupos delictivos mexicanos y guatemaltecos, quienes compraban droga. Los cachiros cobraban hasta $2,500 por cada kilo que cruzaban en su zona. Además, tenían el control del 90% de rutas aéreas y de las pistas de aterrizaje clandestinas en Honduras. En poco tiempo, sus ganancias se multiplicaron. El grupo delictivo compraba drogas a organizaciones colombianas, posiblemente en Nicaragua, así como en su natal Honduras. Luego pasaban la cocaína al cártel de Sinaloa y a otros grupos mexicanos. Las conexiones de narcos con políticos seguirán en crecimiento hasta el mandato del presidente Juan Orlando Hernández, donde se consideraría finalmente un narcoestado. Familiares del presidente ya habían sido condenados previamente, hay acusaciones en otros países de la región, es decir, el narcotráfico se convirtió en un negocio tan poderoso, tan fructífero, que hay sectores de la economía nacional en varios países que acaban estando conectados a ese tipo de comercio. En el caso de Centroamérica, como es una región de tránsito, pues lo que se cotiza, lo que se vende justamente es la permisión para el trasiego de drogas por la región. Y ha habido acusaciones al más alto nivel, sobre todo en Honduras, pero no solo en Honduras, de involucramiento de altos oficiales del Estado en este tipo de negocios. El clan familiar de los cachiros seguía en crecimiento. Solían contratar a habitantes de la región, con quienes tenía poca relación y contacto, lo que minimizaba el riesgo en caso de que alguno de ellos fuera identificado por las autoridades, por temor a ser asesinados. Ambos hermanos se entregaron a la DEA en enero de 2015. Javier Rivera se declaró inocente de cargos de tráfico de drogas en febrero de ese año. Sí, de acuerdo con las autoridades hondureñas, este grupo criminal, que como vemos operaba como una empresa familiar de los cachiros, llegó a acumular aproximadamente $1,000 millones. Sí, todo producto del tráfico
y del transporte de cocaína. Durante su juicio en Nueva York, Davis Leonel Rivera aceptó su participación en el asesinato de 78 personas, entre las cuales se destacan el zar antidrogas Julián Arístides González, el ex asesor de Seguridad Nacional Alfredo Landaverde y el periodista Aníbal Barrow. Adicionalmente, en su declaración involucra a miembros de la élite política y económica en actividades de narcotráfico y sobornos. Entre los implicados se encuentra el fallecido magnate hondureño Mauricio Facuse, el hermano del presidente actual de Honduras, Antonio Hernández, y el expresidente Porfirio Lobo y su hijo Fabio. El testimonio de Rivera Maradiaga en 2017 también reveló que el excongresista Tony Hernández aceptó $50,000 en sobornos de los cachiros a cambio de que el gobierno le pagara una deuda a una compañía utilizada por el cártel de la droga para blanquear dinero. El gobierno de Honduras ignoró al grupo criminal hasta hace poco. Sin embargo, recientemente, las agencias de Estados Unidos comenzaron a mostrar un especial interés en los cachiros, atacando los activos del grupo. En septiembre de 2013, se logró el decomiso de entre 500 y 800 millones de dólares en propiedades de la familia, presuntamente a través de un acuerdo negociado con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos. Dos de los líderes de esta organización se entregaron en enero del 2015. El grupo utilizaba pandillas para transportar algunas drogas, que eran llevadas en motocicletas, para evitar los controles militares mediante el uso de carreteras secundarias, además de lograr acuerdos con otros grupos como los Maras para poder abrir las rutas hacia México. Por un lado, la infiltración de las Maras en México, ¿no?, en la frontera sur sobre todo, y en segundo lugar, de la relación que tendrían los carteles mexicanos con las Maras centroamericanas. Algún tipo de relación tienen que tener porque, como decíamos, Centroamérica es un área de tránsito del comercio de la droga. Entonces, algún tipo de relación tienen que tener. Pero muchas veces también se sobreestima esas redes internacionales como si fueran ejércitos que podrían derribar a gobiernos, cuando en general lo que uno observa son estructuras bastante más volátiles o frágiles, es decir, no estructuras consolidadas. Y en cuanto a sicarios, pues sí, pero sicarios también hay en México, ¿no? Hay en Colombia, sicarios hay en muchos países de la región. Cuando uno tiene altos niveles de violencia, pues no es difícil encontrar sicarios. El imperio de los cachiros como grupo especializado en el transporte de drogas podría haber terminado con el encarcelamiento de sus líderes en Estados Unidos. La cooperación de los hermanos con la justicia ha revelado su penetración en las altas esferas del gobierno. Varios personajes de las esferas políticas más importantes del país hoy tiemblan porque podrían quedar expuestos en su participación con el mundo delictivo. Seguramente usted se preguntará, ¿cómo es posible que este tipo de organizaciones tengan este crecimiento tan rápido y sobre todo que acumulen tanto dinero? La palabra es simple, corrupción. Aquí, en Honduras precisamente, vivieron una administración de un presidente que fue acusado de narcotráfico y hoy está enfrentando a la justicia. El mundo puso los ojos en Centroamérica en abril del 2022. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, era extraditado a Estados Unidos para enfrentar un juicio con cargos relacionados al tráfico de drogas y armas. La agencia antidrogas americana le seguía los pasos después de que su hermano Juan Antonio recibiera sentencia por cargos similares en 2021 en una corte de Nueva York. Los señalamientos, que se basan en investigaciones documentadas desde el 2004 hasta el 2022, exhiben las formas en que el expresidente de Honduras, durante sus 2 mandatos,
Participó en la conspiración corrupta y violenta de narcotráfico para facilitar la importación de toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Las acusaciones por parte de las agencias americanas contra Hernández son directamente porque documentaron que recibió millones de dólares para usar su cargo público, las fuerzas del orden público y el ejército para apoyar a las organizaciones de narcotráfico en Honduras, México y otros lugares. Antes de Juan Orlando Hernández, sí había tráfico de cocaína, por ejemplo, por ese país, pero no era tan grave. Entonces, comenzó a incrementar cuando Juan Orlando Hernández fue presidente del Congreso hondureño y luego creció hasta más cuando entró a la presidencia. En ese entonces, un presidente de Honduras nada más tenía 4 años como mandatario y él cambió la constitución para que estuviera en poder por 8 años y convirtió a Honduras a un narcoestado y fue apoyado por políticos, empresarios y fuerzas de seguridad. El exmandatario se había asociado con algunos de los capos más prolíficos del mundo para construir un imperio corrupto y brutalmente violento, basado en el tráfico ilegal de toneladas de cocaína al norte del continente. Honduras era más una zona franca para golpear y ahí es donde entran a través de Guatemala y las órdenes de Estados Unidos para contactar con El Salvador y organizar a las maras en su país. Ellos se encargan, por ejemplo, de las zonas de narcomenudeo, ellos dan la seguridad y los narcotraficantes tienen que negociar con ellos porque la fuerza operativa de las maras, cuando se llega a meter con narcotraficantes, es diferente. La DEA señaló justo en el documento de extradición que el expresidente de Honduras era una figura central en una de las mayores y más violentas conspiraciones de tráfico de cocaína del mundo. Y por supuesto tenía todo el poder y sobre todo a las Fuerzas Armadas de un país para poder involucrarlos en el negocio del narcotráfico. Se dice que desde el púlpito presidencial Juan Orlando Hernández ayudó no solamente para el tráfico en su país, sino también algunos narcotraficantes mexicanos y colombianos. Entre los personajes hondureños que supuestamente protegió Juan Orlando Hernández está incluido su hermano y exmiembro del Congreso Nacional de Honduras, Juan Antonio Hernández Alvarado, alias Tony Hernández. Contra la investigación, el arresto y la extradición hizo que se proporcionara información confidencial militar y policial a los traficantes de drogas para ayudarlos a transportar toneladas de cocaína a través de Honduras. Tenemos a Honduras, por ejemplo, que Juan Orlando Hernández, el exmandatario de ese país, utilizó a Honduras así como un narcoestado y ahora que fue extraditado y está pendiente de un juicio en Nueva York que va a suceder en septiembre de este año, pero ahora resulta que Honduras no nomás es trampolín, pero aparte de eso están cultivando plantíos de coca. Ahora se están encontrando laboratorios en ese país. Entre las investigaciones se señala que se asoció con el ex líder del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, entre otros personajes. Aproximadamente en 2013, mientras Hernández hacía campaña para convertirse en presidente, aceptó aproximadamente $1 millón en ganancias de Guzmán Loera. A cambio, Hernández prometió proteger las actividades del cártel de Sinaloa en Honduras. En el expediente de la DEA también se señala que en 2013 y 2014 Hernández se alió con el traficante hondureño de cocaína a gran escala Giovanni Fuentes Ramírez, quien sobornó a Hernández para obtener protección y seguridad para sus actividades de narcotráfico. En 2018, Juan Antonio Hernández Alvarado, hermano del expresidente, fue imputado
en el Distrito Sur de Nueva York, en relación con su participación en esta conspiración, y posteriormente fue condenado tras el juicio el 18 de octubre de 2018. As is charged in the indictment, Hernandez abused his position as president of Honduras from 2014 through 2022 to operate the country as a narco state. Hernandez is alleged to have received millions of dollars from multiple drug trafficking organizations, including from the former leader of the Sinaloa cartel, known as El Chapo. In return, drug traffickers in Honduras were allowed to operate with virtual impunity. We allege that Hernandez corrupted legitimate public institutions in the country, including parts of the National Police, military, and National Congress. Durante este tiempo, los miembros de esta conspiración transportaron más de 500 toneladas de cocaína a través de Honduras y hacia los Estados Unidos, de acuerdo con la investigación de la DEA. Juan Orlando Hernández se declaró no culpable en la primera audiencia en Estados Unidos. El juicio se tiene planteado para el mes de septiembre de 2023. Los 7 países que conforman la zona de Centroamérica, en efecto, son países de recepción. Muchos son utilizados como bodegas y posteriormente es desde aquí donde se trazan las rutas vía marítima, terrestre o aérea para llevar la droga primero a México y Estados Unidos. Guatemala hoy está sufriendo una de las crisis más severas en términos de seguridad, sobre todo por los grupos de narcotraficantes que se están disputando los territorios. Momento de despedirnos, gracias por acompañarnos y hasta la próxima.